Bienvenidos y bienvenidas a Adolescencia en Esencia, el podcast. Mi nombre es Adriana, soy Life Coach en Programación Neurolingüística y educadora de familias con disciplina positiva. Y estoy aquí para apoyarte en todo el proceso de educación con tu adolescente. Así que si hoy te interesa sanar la relación que hoy tienes con tu adolescente, mejorar su comunicación o simplemente apoyarlo o apoyarla en su proceso de formación, en fortalecer su amor propio, en que tenga más seguridad en sus habilidades, este podcast sí es para ti. Oigan familia, hoy tengo una invitada súper especial. En este séptimo episodio del podcast vamos a hablar de cómo puedes programar tú la mente de tu adolescente. Es posible que tú como mamá o papá puedas programar la mente de tu adolescente para ayudarle a fortalecer su amor propio, para ayudarle a proyectar su mejor versión. Hoy te vamos a contar cómo lo puedes hacer. Te presento a mi invitada especial y espero que disfrutes muchísimo de este episodio. Y hoy nos acompaña Lady Yurani Cortés, Master Coach en Programación Neurolingüística, creadora del método Mejora tu Persona Mujer, cofundadora del Spa para Mente Susurros del Paraíso, ubicado en la ciudad de Cartagena. Lady Cortés está hoy en el podcast. Bueno, Mileyu, bienvenida a Adolescencia en Esencia, el podcast. Yo me siento de verdad demasiado feliz, demasiado honrada de tenerte como mi primera invitada. Es para mí un honor que una de mis primeras mentoras esté aquí como invitada, como mi primera invitada en el podcast. ¿Cómo estás? Qué lindo, gracias Adriana. Yo también estoy muy contenta y muy feliz con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Para todas las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver. Y qué lindo poder tocar el corazón el día de hoy, empezando por el nuestro. Qué hermoso, qué hermosa invitación. Bueno, a ti te agradezco pues por haberme aceptado esta invitación. Y sí, un tema súper importante, porque la gente me ha escuchado hablar de programación neurolingüística, pues tú fuiste una de mis mentoras cuando me certifiqué como coach en programación neurolingüística, y hoy quiero que entremos un poco más en este mundo y obviamente cómo podemos enseñarle a los papás, cómo pueden ellos poner esto en práctica en sus casas, porque finalmente pues para esto es que sirve esta herramienta, para que la usemos, no solamente en nosotros, sino imagínate que podamos ayudar a nuestros hijos a empoderarlos, a ayudarles a fortalecer su amor propio, ¿qué más que eso para nosotros como mamás, verdad? Sí, totalmente. La programación neurolingüística es un nombre muy largo y tiene muchos significados, Adri. Y la verdad es que la forma más fácil, desde donde yo pude como ya llevarlo como a mi propia esencia, es como la forma más fácil de poder pensar, hablar y actuar. Pensar, hablar y actuar, o sea, la programación neurolingüística, ¿qué es entonces? Leyó en resumen. Es la forma más fácil que nosotros podemos autoprogramarnos, programar a otros a través de lo que pensamos y eso se convierte en palabras. Tenemos muchos significados, tenemos también que la experiencia subjetiva de la vida, tenemos demasiados significados, pero yo lo llevo a mi parte de experiencia y es lo que yo hoy hablo, primero lo pienso y eso se convierte en esas palabras con las que yo me estoy autoprogramando y programo a mi hijo, programo a mi entorno. Entonces es la forma más fácil de autoprogramarnos a través de lo que hablamos. ¿Cómo llegó la PNL a tu vida? Wow, por Dios. Bueno, la PNL a mi vida llegó después de una búsqueda muy larga. Vengo de diferentes ramas, desde el coaching ontológico, también desde la misma religión, buscando cómo transformar mi vida, buscando cómo hacer cambios profundos. Ujú. Y en ese camino me encontré con la PNL después aproximadamente de unos 7 años de estar en esa búsqueda, de estar constantemente entre caídas, entre subidas y con ese propósito, sobre todo de encontrarme conmigo y de encontrar herramientas que me pudieran ayudar fácilmente, herramientas que yo pudiera aplicar con mi hijo, con mi entorno, con mi familia. Y fue así como llegué a la PNL en esa búsqueda del desarrollo humano. Recuerdo un día que me fui para una conferencia después de un entrenamiento de coaching ontológico y unos compañeros me dijeron,
oye, va a haber una conferencia muy interesante de programación neurolingüística. Y yo, ¿de qué? Programación neurolingüística. Y no sé si de pronto lo que nos estén escuchando por allí cuando les hablan de PNL y eso qué es, o programación neurolingüística. Bueno, pues John Grinder, co-creador de la PNL, como que puso un nombre muy largo y a veces un poquito difícil como para el cerebro, pero en sí es una forma de reprogramarnos muy fácil y así fue como yo empecé a buscar, a estudiar y en esa conferencia decidí tomar acción y dije, yo quiero de eso que estaba escuchando porque la primera conferencia fue una mujer y me pareció muy interesante cómo ella plasmaba a través de su lingüística y su lenguaje de una forma como muy fácil, muy coloquial, muy amena, de eso que te llega al corazón, que es como facilito de entender. Y yo dije, eso lo quiero para mí, eso me lo quiero llevar. Y así fue como decidí tomar acción en esa primera conferencia y después empezó todo el proceso de ir aprendiendo hasta el día de hoy, que por supuesto no paro. Bueno, tú aparte de ser coach, también eres mamá y por eso también precisamente yo dije, Lady tiene que estar aquí en mi podcast, porque tienes a tu cargo el cuidado de un ya preadolescente de casi 12 años, ¿verdad? Uy, sí, yo creo Has que ap- toda mamá, perdón, sí, no, no, dale, dale, dale. yo creo que toda mamá me atrevería a decir, debería de tomar un máster en programación neurolingüística, porque definitivamente son unas herramientas tan efectivas. Bueno, Adri, tú más que nadie lo sabe porque tú eres una experta en trabajar con adolescentes y nos aportas un montón. De verdad que justamente hace un ratito estaba escribiendo una historia porque mi hijo cumple años mañana. Mm. Y dije, este es la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida, en el desarrollo humano. Formarme con herramientas de programación neurolingüística que hoy me permiten fácilmente salir de estados emocionales, acompañar a mi adolescente en estados emocionales. Y saben algo muy interesante, a veces sin necesidad de hablar. Tú has aplicado entonces la PNL en la crianza de tu hijo Sí, todo el tiempo. y has sentido resultados, o sea, sí has visto diferencias en tu adolescente. Además es que la adolescencia, Dios mío, o sea, es que es una etapa tan compleja porque la misma genética del cerebro, o sea, los mismos cambios que están generándose en el cerebro del adolescente, hace que ellos tengan ciertas actitudes, ciertos comportamientos que son solamente propios de la edad, que muchas personas dicen, es que mi adolescente es un rebelde, es que creen que es algo que están haciendo por rebeldía, por llevar la contraria, pero no, es parte del desarrollo del cerebro del adolescente, es una etapa que sí o sí todos los niños y todos pasamos por ella y todos lo van a vivir de diferente manera, pero sí o sí van a atravesar. ¿Tú sientes que el saber de PNL, el aplicar programación neurolingüística a tu adolescente, te está ayudando en este proceso porque apenas estás empezando? O sea, 12 años apenas estás en todo el inicio, pero sientes que sí te ha ayudado en ese proceso. Sí, total, totalmente. Mira, yo creo que ahí el gran secreto está primero en aplicármelo yo. Ujú. Sí, porque recordemos que cuando nosotros éramos niños aprendimos viendo y escuchando y a través de las repeticiones de lo que escuchábamos, de lo que veíamos. Entonces, cuando tú utilizas un lenguaje que ya no te limita, sino que te ayuda a salir fácilmente de estados emocionales, porque todos los seres humanos pasamos por emociones no tan buenas. Ujú. Entonces, creo que al aplicármela yo él lo está viendo, él me está siguiendo. Entonces, con el tiempo y ahora que es un adolescente, donde los adolescentes, la misma palabra lo dice, dolencia. Adolescente viene de la dolencia, de esos estados emocionales donde el adolescente, hoy por hoy, en todo lo que es la sociedad, empieza el dolor, empieza la aceptación, empieza ese proceso de reconocerse a sí mismo. Entonces, creo que cuando Emanuel empezó a ver que su mamá ya aproximadamente hace más de 10 años cambió su lenguaje, cambió su forma de actuar, de reaccionar, él empezó a modelarlo a nivel inconsciente porque hay unas neuronas que por neuroplasticidad obviamente se empieza a modelar. Y por supuesto, hoy te digo, es mucho más fácil para mí como mamá poder transitar ese proceso de adolescencia y les digo algo,
me siento con mucha ilusión de los próximos años, porque por allí de pronto algunas personas, entornos, a la misma familia te dice, ay no, eso es la edad más difícil y crítica, y ahorita va a conocer lo difícil. Y no, hay que salir de esas creencias, porque lo más hermoso que hay es poder, de verdad, y hoy me atrevo a decirlo porque yo también tuve esas creencias que yo no podía ser amiga de mi hijo y hoy me esmero por ser su amiga, porque qué mejor que tu papá o tu mamá para escucharte, para guiarte, para acompañarte, para sacarte de esos estados emocionales que por ahí a veces a nosotros también como adultos quizás aún nos cuesta. Entonces es muy hermoso hoy invitarte a ti que nos estás escuchando a que seas amigo de tu hija, amiga de tu hija. Y bueno, Adri, tú nos aportas, yo me deleito, Adri, con todo lo hermoso que tú nos aportas, porque literalmente sos una mujer demasiado inspiradora con la historia de tu vida y con tu hija, con tus hijos. A mí me encanta. Ay, tan bella, Lady, gracias. Oye, acabas de decir dos cosas súper interesantes que me encanta que hayas tocado esos dos temas. Primero, el tema de la neuroplasticidad, y leí hace poco algo súper interesante sobre el tema de las neuronas espejo, porque estabas hablando que ellos nos imitan. Imagínate que yo no conocía esta historia, hace poco la leí en un libro, donde decía que las neuronas espejo las descubrieron cuando estaban haciendo unos experimentos con unos simios. Entonces, pues los tenían con cables, hacían algunas cosas, miraban qué partes del cerebro se activaban y cuando se les activaba les daban una recompensa, le daban un banano y pues los monitos se comían su banano. Y hubo un momento en que pararon el experimento, uno de los científicos cogió un banano, lo peló y los monitos los estaban observando. Y justo en ese momento a ellos se les activan las mismas neuronas como si ellos estuvieran haciendo la acción, o sea, como si ellos estuvieran pelando el banano. Y ahí fue que dijeron como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se les activa esa parte del cerebro como si ellos estuvieran ejecutando la misma acción que está haciendo el científico? Y bueno, por ahí empezó el descubrimiento de las neuronas espejo. Y es muy interesante esta parte y me encanta que hayas tocado este tema. A mí este tema del funcionamiento del cerebro me apasiona mucho porque hay muchos papás que llegan y me traen a su hija adolescente o a su hijo adolescente como que, Adriana, arréglemelo. Entonces yo siempre trato de decirle, venga, no, aquí hay que hacer un proceso con papá, mamá, tenemos que hacer una reunión juntos, yo arranco con el adolescente, pero después tenemos que reunirnos todos. No, 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 es que el problema no es mío, el problema es de mi hijo. Entonces, hacer entender a eso a los papás que el adolescente, bueno, sí, claro, hay cosas que hay que enseñarle, hay límites que hay que ponerle claramente, pero el cambio empieza por mamá y papá porque ellos nos imitan. Entonces, desafortunadamente cuando ya somos adultos, a nosotros se nos olvida lo que ha pasado, qué pasó desde la niñez, cómo fui yo también de adolescente, de repente qué patrones de educación traigo desde mi familia que los estoy repitiendo y ni siquiera me estoy dando cuenta de eso. Entonces, me encanta que hayas tocado ese tema porque sí hay que ser conscientes como papá y tomar ese pedacito de responsabilidad de decir, bueno, yo también estoy haciendo parte de este resultado. Entonces, me encanta que hayas dicho esa parte de que primero me analizo yo, primero cambio yo, para que así mismo mi adolescente también empiece a hacer ese cambio. Y la segunda parte que hablabas un poco de ser amigo de los adolescentes, que eso está bastante como satanizado, diría yo, ¿sí? Lo que pasa es que desafortunadamente esa creencia limitante de decir que la adolescencia es durísima, la adolescencia es difícil, que creemos que es imposible disfrutar la adolescencia de nuestros hijos y que si somos amigos, o sea, o se es muy, muy, muy estricto a nivel de que te castigo, te grito y te pego, porque si no soy así, entonces soy permisivo. Entonces no tenemos como esa creencia que se puede, de que puede haber un balance, de que yo soy el adulto, pongo los límites, pero también puedo ser una persona amorosa contigo, de que para crear un adolescente no tengo que ser el más gruñón, el más regañón, el que grita, el que pega, también se puede haber un balance. Y los papás confunden mucho amigo con compinche, ¿sí? El compinche, como decimos acá, es el que te va a alcahuetear. Obviamente tú siendo tu mamá o si tu hijo tiene un muy buen amigo, el buen amigo no va a querer que tome malas decisiones o no va a querer que haga algo que le pueda lastimar. El compinche sí, el compinche lo lleva a que hagan locuras y no importa si le va bien o le va mal. Entonces es un poquito la diferencia y eso es salirnos un poquito del cajón
del deber ser, de lo que nos han enseñado que debe ser la educación de un adolescente. Entonces, bueno, esos dos temas de verdad que son un poquito complejos porque sacar a los papás de decir, el problema es de mi adolescente y soy yo el que tengo que educarlo y si no es así, si no es a punta rejo, entonces no va a funcionar, ¿verdad? Sí. En este proceso de la crianza con tu adolescente que tú sí has aplicado la programación neurolingüística, em, ¿te has visto enfrentada a tener que ser esa mamá regañona, gritona, estricta? Obviamente yo sé que hay que poner límites, pero ¿te has visto enfrentada a ser ese tipo de mamá que uno dice, Esto es lo que puede llevar a la rebeldía a mi adolescente"? Sí, los límites sobre Ujú, todo, ¿sabes? Los límites fue algo en lo cual hice un proceso muy interesante porque justamente está esa línea delgadita entre lo que tú acabas de decir, de ser una mamá que acompaña, que lo guía, que quiere lo mejor, pero esa línea delgadita donde si no se coloca como ese límite, pues por allí se puede hacer como una pequeña grieta ujú, sobre una mala decisión o una conducta que de pronto no lo va a llevar a tu hijo a avanzar. Yo cuando empecé a colocar límites sí me vi un poco gruñona, seria, ujú, me decía él, pero después yo empecé a autoobservarme y dije, no, es momento de colocar límites, pero los límites van acompañados de qué? De un tono de voz, de un estado emocional neutro, de un silencio también, porque a ver, papito o mamita, no se trata que tú seas perfecto, no. Se trata que tú tengas herramientas idóneas que te permitan simplemente retirarte si de pronto no estás gestionando esa emoción para tener una conversación con tu adolescente. Tener esas herramientas que te permitan respirar profundo y buscar el contexto ideal para acompañar a ese niño. Porque antes de dar un paso con la cabeza caliente, recordemos que también, como mencionaba Adriana, fuimos adolescentes y de pronto algunos gritos o algunas formas en las cuales nos guiaron o nos acompañaron, eso pudo haber abierto grietas en ti, que como adulta aparecen. Y cuando menos piensen, de un momento a otro puedes tener reacciones o acciones que ni siquiera tú conoces, porque están a nivel inconsciente. Entonces, el lenguaje, las palabras, los estados emocionales pueden ir a lo más profundo de tu ser y ayudarte para bien o ayudarte para mal. Entonces, al momento de empezar a aplicar todas estas herramientas, para mí ha sido mucho más fácil colocar límites, retirarme si es necesario, hacer silencio, decir no. Y hay algo muy interesante, y el aprender a decir no en un tono igual. Para la mente inconsciente es muy poderoso, porque, por ejemplo, tú a tu hijo le dije, ya te dije que no, ya te dije que no, oye, ya te dije que no. Entonces cambias el tono y eso pues le va a hacer para la mente, eso va a generar para la mente de tu adolescente que hay una posibilidad que sí, oye, sigue insistiendo, pero si tú manejas un tono tres veces iguales, eso va a generar un anclaje para tu hijo que va a entender su inconsciente que ya dijiste que no. Y es muy poderoso ese tip. Ese tipcito, o sea, el tono Sí, es vital. sí, Mira que eso yo lo he puesto en un ejemplo, no es lo mismo que, es un ejemplo muy básico y muy bobito, pero ahí va. Si la esposa le pregunta al esposo, oye, estoy gorda, y le dice, no, no va a creer, no va a creer, porque pues el tono, por más que estés diciendo que no, el tono te está diciendo que sí. Entonces es un ejemplo muy sencillo y obviamente ahí se puede ver una diferencia grande, pero lo que tú dices, claro, es la manera también como dice, y muchas veces a veces no nos damos cuenta que el tonito es lo que puede hacer la diferencia entre programar a un adolescente o a mi hijo de una manera positiva o de una manera negativa. ¿Se puede, Lady, programar a los adolescentes con nuestras palabras? totalmente. Mira, las palabras tienen un poder que yo creo que ni siquiera el ser humano todavía logra entenderlo, ¿sí?
Una palabra en el momento indicado puede sanar o salvar a alguien para que tome una decisión, para guiarlo, quizás para que baje la guardia, quizás para que salga de una depresión. El poder de una palabra y sobre todo las pausas, los tonos, las tonalidades, los brillos son muy importantes, ¿saben? A la hora de pronto acompañar a ese adolescente, porque pensemos por un momento nosotros como adultos quizás al no tener de pronto esa calidez en esa suavidad quizás de esas palabras de mamá o de papá, eso nos llevó de pronto a tomar decisiones en la vida que no eran las que queríamos, ¿verdad? Entonces, el poder de una lingüística transformacional es muy importante hoy por hoy y por eso es tan importante que, valga la redundancia, es tan importante seguir aprendiendo cómo utilizar cada día mejor y mejor nuestro lenguaje, cómo poder dar órdenes en oculto a nuestros adolescentes o también a las personas que nos rodean para ayudarlas a salir muchas veces de esos estados. ¿Y qué son órdenes ocultas? Como por ejemplo, no quiero que pienses ahora en un elefante de color rosa, ¿sí? ¿Y qué pasa en tu mente? Inmediatamente viene el elefante de color rosa. Entonces, no quiero que me hables más de esa chica o de ese chico. Ya te dije, no quiero que vayas a ese lugar. Ahora es, ¿qué pasa si le decimos, ven, quiero que pienses muy bien antes de ir a ese lugar? Escúchame. Yo te los, sí, buscar unas palabras que le puedan generar órdenes ocultas a estos adolescentes de hoy en día que de pronto están buscando afuera lo que no están encontrando dentro de sus casas, con sus papitos, con sus mamitas, porque la gran mayoría, digamos, de adolescentes o casos que por ahí tú escuchas están relacionados con el trato con la mamá, con el trato con el papá. ¿Te ha pasado? Bueno, Adri, yo creo que tú nos puedes abrir como más ese tema ahí, ¿no? Con todos los adolescentes que ves. ¿Cuáles son los casos así como que más tú recibes con relación a los adolescentes y sus papitos? Mira que un tema que ha sido muy frecuente y que casualmente es lo que más me ha llegado es el tema del amor propio, de la inseguridad de las niñas respecto a sus cuerpos. Y cuando uno entra a indagar un poquito más, se da cuenta que también ha habido una presión inconsciente. Yo sé que esto es completamente inconsciente por parte de mamá y papá. ¿Por qué sé que es inconsciente? Porque venimos de una programación no solamente del lenguaje, sino de la publicidad, ahorita con el tema de las redes sociales, donde nos están diciendo cómo debería verse un cuerpo perfecto, cómo debería verse una cara perfecta, ahora con la cantidad de filtros que hay. Entonces, el adolescente entra en una depresión de decir, yo quiero verme como este filtro, yo quiero verme como esta niña que sale a bailar, sin saber si lo que nos está mostrando las redes sociales es cierto o no es cierto. Este sí ha sido un tema muy frecuente donde no se sienten a gusto con su cuerpo y el amor propio, bueno, no solamente es un tema del cuerpo, sino también es un tema de seguridad, de me siento inseguro, de que no sé, no me gusta mi forma de ser, no soy capaz de hablar, no soy capaz de expresarme. Ha sido un tema muy frecuente y algo que yo le digo mucho a mamá y a papá es, hay que tener mucho cuidado de cómo nos estamos expresando, qué le estamos diciendo. Y no solamente al adolescente, sino a nuestro propio cuerpo. ¿Qué ve nuestro adolescente? ¿Cómo nos estamos refiriendo a nuestra manera de ser? Inclusive algo como cuando cometo un error, ¿qué me digo? ¿Qué me digo y qué ve mi adolescente de cómo me trato yo? Soy una persona que valora mi propio tiempo, soy una persona que valora mi forma de ser, mi persona, absolutamente todo, o sea, cómo me estoy tratando también a mí. Entonces, es muy importante lo que tú decías al inicio, que el proceso de la crianza del adolescente empiece por mí, por qué estoy haciendo para mí, para elevar ese nivel de conciencia, qué información le estoy entregando a mi mente para así mismo yo poder transmitirla. Yo le digo mucho a los papás, es imposible que tú entregues a tu adolescente algo que no tienes en ti. ¿Cómo Total. quieres que tu adolescente se ame, se valore cuando tú no sientes eso por ti? Entonces, por eso es tan importante que el trabajo empiece por papá y mamá. ¿Tú qué le podrías decir a una mamá para que ella empiece por su trabajo interno? Digamos, em, ¿qué le podríamos decir? Yo casi siempre les digo, lo primero, haz consciente lo que haces de manera inconsciente.
pero ¿tú qué le podrías decir para que ellos empiecen a trabajar también en ellos y asimismo replicarlo en sus hijos? Mira, algo que me digo yo, que se lo dije a mi mamá, que se le digo a las mujeres con las que trabajo, y es que por favor seamos reales. Somos seres humanos, no somos seres perfectos y estamos en una constante mejora, ¿sí? Yo les diría a las mamitas, por favor, como dice Adriana, no te esfuerces por dar lo que no tienes. Sincérate con tu adolescente y dile, mira, yo ya pasé por una adolescencia y si es de abrir tu corazón y ser vulnerable, ábrelo, no importa, deja salir las emociones, dile, yo quizás no tuve esto, yo pasé por esto, pero sé sincera contigo porque cuando tú mueres a tu esencia, a lo que tú eres, allí es donde viene esa gran frustración, esa falta y esa carencia de amor propio. Y eso se lo estamos transmitiendo a nuestros adolescentes, así sea sin palabras. La energía y la conexión que nosotros tenemos con nuestros hijos es algo que no se ve con los ojos humanos, es algo que no se escucha, es algo sobrenatural y es una conexión divina que ya tenemos con ellos y que a pesar de que nos podamos mostrar fuertes y perfectos, entre comillas, todo se lo estás transmitiendo. Entonces, sal de esa caparazón de ser perfecto y que porque eres adulta o eres mamá tienes que mostrarte como hoy la sociedad nos exige. No, yo te diría hoy, mamita, suelta todo lo que haya que soltar y siéntate con tu adolescente y muéstrale la vulnerabilidad de tu corazón. Dile, esta soy yo, esta fui yo y quiero ser mejor. Seámoslo juntos porque se puede. Dejemos de ya querer como mostrarnos que todo está muy bien, porque allí es donde llega literalmente ese vacío, esa soledad de poder encontrarnos con todo lo maravilloso que cada ser humano tiene, porque el día de mañana tu hijo te va a agradecer más a ti, mamita o papito, que tú seas sincero contigo, que tú seas vulnerable contigo mismo y que tú le puedas transmitir a él lo que es la libertad de expresión, porque allí es donde podemos encontrar una libertad humana que es la que tanto hoy por hoy la humanidad lucha. El tema de los filtros, el tema de las redes, el tema de la juventud, el tema de lo que vemos constantemente, la gente con esas ganas de querer cada día mejorarse, y eso no está solamente en un libro, no está solamente en lo que escuchamos o en lo que vemos, no. Eso está dentro de nosotros y a veces buscamos tanto las cosas afuera que nos olvidamos que estamos súper completos con una sabiduría que solamente es dejarla hablar a ella, que es dejarla salir y dejar de mostrarnos de pronto como no somos, y allí vamos a encontrar toda esa magnitud y todos esos dones bonitos que tenemos los seres humanos y sobre todo nosotras las mamitas que somos tan, en Colombia decimos berracas, que somos mujeres echadas para adelante y que yo sé, mamita, que de pronto tú no la has pasado bien, tú que nos estás escuchando quizás no la has pasado muy bien y estás batallando, pero solta el control hoy para que tu hijo también suelte el control y sea un niño, un adolescente libre. Porque si tú le muestras tu felicidad estando contigo mismo, ese niño no va a ser un niño codependiente, va a ser un niño independiente, va a ser un niño libre de tomar decisiones, porque tú las tomaste a tiempo, porque siempre estamos a tiempo. Es muy importante que por un momento interrumpa este episodio para contarte dos cosas muy importantes. La primera, recuerda que puedes acceder en cualquier momento a mi masterclass Menos peleas, más conexiones. Una masterclass espectacular donde te puedo ayudar y te enseño cómo puedes llevar la educación de tu adolescente, llevar esa relación que hoy tienes con él o con ella con menos peleas, con menos gritos, con menos estrés y tener mayor conexión con él o con ella. Y lo segundo, recuerda que si quieres una sesión de coaching conmigo, puedes escribirme a cualquiera de mis redes sociales, pedir una asesoría o una reunión gratuita de 30 minutos donde voy a estudiar tu caso, voy a conocerte un poco, saber cuál es el reto más grande que hoy tienes con tu adolescente y contarte cómo podemos trabajar. Ahora sí, sigue disfrutando de este episodio. Es que yo creo, Leyu, también que ese tipo de mamá, que era la mamá sacrificada, la mamá de que me quito el pan de la boca con tal de que mi hijo coma, esa mamá que no estudió, que no se quiso superar, que no quiso ir por sus sueños, porque es que primero mi hijo y si mi hijo está bien, yo estoy bien. Yo creo que esa mamá ya está un poquito mandada a recoger, porque ya somos más conscientes que para que nuestros
niños, nuestras niñas estén bien, primero tengo que estar bien yo, ¿verdad? O sea, primero tengo que tener esa fortaleza yo, tener esa vulnerabilidad, reconocerme con mis virtudes, con mis defectos, amarme con mis virtudes, con mis defectos, para así también poderle transmitir eso a nuestros niños. Entonces, si en este momento alguna mamá o papá que nos escucha se han sentido como los mejores papás del mundo porque me estoy sacrificando y no importa que todo el mundo pase por encima mío con tal de que mi hijo esté bien, ahí hay que hacer un alto, hay que reevaluar realmente qué es lo que significa bien para ti y saber también que para que tu niño esté bien, el cambio empieza por mamá y papá y el cambio va siempre de adentro hacia afuera, ¿no? No puedes esperar que tu hijo esté bien si yo estoy muy mal, ¿verdad? ¿Se vale pedirle perdón a los hijos de ellos en algún momento? Sí, totalmente. El perdón es hermoso y está acompañado del amor. Yo creo que es la magia ideal de cualquier ser humano cuando brota con un corazón dispuesto y sincero. Wow, yo sí que he pedido perdón. Muchas veces me pido perdón a mí, le pido perdón a él, porque de verdad que cuando logramos abrir el corazón para pedir ese perdón, desde lo más profundo llega una magia maravillosa, llega algo espectacular. Y para esos papás que creen que en el momento que pide perdón van a perder autoridad frente a sus hijos. Bueno, más que autoridad, yo creería que es una gran oportunidad el también por un momento hacernos a la par con ellos, tanto en nivel, esto también va para las mamitas que de pronto se les crecieron mucho sus hijos, sus adolescentes, y hacernos a la par, o sea, mirarnos fijamente y hacernos iguales. Creo que eso no hace perder la autoridad a nadie, eso lo que hace es a colocar su corazón más grande y activarse con toda su sabiduría para que puedas darle lo mejor de ti a tu adolescente y que no sea desde la mente, porque muchas veces los adultos razonamos y los adolescentes son unos grandes maestros, son puros, son pelados, bueno, en Colombia decimos pelados, sardinos, a los adolescentes que tienen algo superior para nosotros, porque recuerden que ellos nos eligieron y nos eligieron con un propósito maravilloso. Ojalá que aprendamos todos los papitos y mamitas a disfrutarnos ese caminar con ellos, a pedir perdón, a soltar y a saber que más allá de que seamos nosotros los adultos, ellos tienen algo muy poderoso para entregarte día a día. Escúchalos más. Así es. Cuando yo te contaba hace un ratico que una de las primeras cosas que yo siempre les digo a una mamá o un papá es, haz consciente aquello que haces de manera inconsciente, que eso yo lo aprendí con ustedes en la academia. Cuando uno le dicen eso, uno de verdad reacciona y uno empieza a decir, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que yo pienso, hago y ando en modo automático casi que las 24 horas del día, pero cuando uno le hacen ese clic de decir, haz consciente, evalúate qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás haciendo, hay muchos papás que caen en la cuenta y me dicen, Adriana, ¿y si ya he dicho cosas que de pronto han podido lastimar a mi adolescente o de pronto lo han podido programar de una manera que no quiero? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer allí? ¿Hay manera de cambiarlo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, es una gran oportunidad. En la equivocación está la gran posibilidad de mejorarnos, ¿sí? Entonces, si te has equivocado muchas veces, no pasa nada. Lo ideal es que eso cambie. Lo Ujú. ideal es que cambie ese patrón, tanto lingüístico como conductual, que se revise a nivel profundo a ver qué es lo que está pasando y para qué lo estás haciendo. Y te aseguro que vas a encontrar opciones maravillosas para que lo puedas manejar de una forma diferente, ¿sí? Claro, ahí digamos que una opción, obviamente una buena opción es tener un acompañamiento, bien sea una sesión de coaching, si se pueden obviamente capacitar a nivel profundo, decir, bueno, yo también quiero aprender desde lo más profundo, no solamente que me coachen, sino aprender más sobre eso. Pero digamos que para los papás o mamás que no tienen esa oportunidad por temas de dinero, de tiempo, de lo que sea, ¿de qué manera más práctica y del día a día podrían usar la PNL en sus hogares? Bueno, como decía inicialmente, yo creo que todo papito y toda mamita está invitado a evolucionar en el desarrollo humano, ¿sí? De diferentes formas. Tenemos hoy por hoy mucha información gratuita, pagada, pero lo más importante es que ustedes decidan invertir en ustedes, tanto en tiempo
como en lo que es la autoaplicación. Porque cuando uno es papito y uno es mamita, sí es importante saber cómo mejorarse. Entonces la invitación, lo primero es, hagan ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración ayudan un montón. Aíslense. Para ustedes tomarse unos 5 o 10 minutitos solitos, no necesitan pagar nada. Simplemente van a regalarse ese tiempo para poder equilibrar lo que es fisiología, mente y estado. Como por ejemplo, vamos a respirar profundo porque cuando tú respiras, hacemos una respiración muy profunda, tú inmediatamente mejoras tu fisiología. Cuando tú mejoras tu fisiología, vas a mejorar tu estado. Tu estado es cómo yo me siento, ¿sí? Y después de cómo yo me siento, voy a empezar a tener un resultado totalmente diferente, porque resulta que llegaste cansado del trabajo, resulta de que estás teniendo inconvenientes como pasan en muchos hogares, ¿sí? La vida. Pero si yo me retiro un tiempo, hago un ejercicio de respiración, acomodo mi cuerpo, eso me va a poder permitir estar en un estado mucho más neutro y no descargar todo eso que a veces traes del trabajo, de la calle, a tu hijo. Ujú. Porque lo más fácil es venir y descargar con el más inocente, ¿sí? Y quizás muchos padres que están escuchándome lo vivieron. Entonces, que nos están escuchando lo vivieron. Entonces, por favor, apártate. La forma más fácil es me aparto, pienso qué es lo que voy a decir antes de hablar. Si quizás no me siento bien, prefiero decirle a mi hijo, mañana hablo contigo y después cuando me sienta mejor, lo hago. Pero mi invitación es, por favor, invierte en la persona más importante que eres tú. Te voy a decir algo que puede parecer un poco loco, pero la persona más importante no son tus hijos, eres tú. Ujú. Si tú aprendes a saber que la persona más importante, y no solo saber, sino a vivir como la persona más importante que soy yo, así mismo tus hijos van a hacerlo. Entonces, saca tiempo, invierte en ti lo que haya que invertir, porque siempre vas a encontrar opciones para que puedas automejorarte y asimismo tú puedas darle también esa energía de transformación, de cambios a tus hijos. Exactamente. Y ahí hablabas, o sea, con eso que estabas hablando, hacías referencia un poco a lo que yo te decía de hacer consciente lo inconsciente. Cuando tú eres consciente, ¿cómo está mi postura? Ay, es que llegué así, Es, llegué cansado. ¿Cómo me estoy sintiendo? Estoy cansado, mejor dicho, vengo con miles de problemas en la cabeza. ¿Cómo está mi respiración? O sea, cuando uno empieza a analizar todo eso, inmediatamente puede decir, bueno, ¿en qué estado voy a llegar a la casa? Y aparte de eso, si tengo que llegar y mi adolescente está en un modo desorden, la casa está patas arriba, no hizo lo que le pedí, entonces en cualquier momento voy a estallar. Entonces, claro, un primer paso, retirarse. Eso inclusive en la disciplina positiva lo llaman tiempo fuera positivo, de que me retiro, respiro, pienso cuál es la mejor manera de comunicarle a mi adolescente lo que quiero, cuál es la mejor manera de comunicarle mis necesidades, porque estamos muy acostumbrados al sermón, a la cantaleta de, ay, mira, que no has hecho nada, y entonces todo se va para el carajo. Pero sí, bueno, vamos a respirar, cómo le comunico y le digo la importancia que es para mí llegar del trabajo y encontrar la casa aseada o que cumpla, yo te pedí que lavaras la loza, los platos y no lo has hecho. ¿Cómo se lo puedo comunicar de una manera amorosa? No es necesario el grito, no es necesario que todo el tiempo estemos en conflicto, en enfrentamiento, para que él atienda las cosas, para que él me entienda lo que yo le quiero decir. Hay que tener en cuenta que las prioridades de nuestros adolescentes no son mis prioridades. Para mí, Adriana, de 38 años, para mí en este momento mantener la casa limpia es primordial. Pero pregúntame a mis 16 si eso era importante. Yo era la más desordenada del mundo. Mi mamá peleaba conmigo por el desorden y a mí eso no me importaba para nada. Entonces, claro, o sea, la Adriana adulta ya tiene unas prioridades diferentes y seguramente los adultos también, pero los adolescentes, sus prioridades son completamente diferentes. Y esto no quiere decir entonces que ellos no vayan a colaborar en la casa, quiere decir que tenemos que aprender a comunicarles. Por eso para mí este tema es muy importante porque son las palabras, cómo me comunico con ellos, cómo les estoy diciendo lo que es importante para mí, para qué quiero yo esto, cómo me hace sentir el llegar y que tú no hayas cumplido con tu parte del acuerdo. Entonces, cuando yo soy consciente de decir en qué estado estoy llegando, cómo estoy llegando a la casa,
¿Cómo se lo voy a decir? Lo voy a decir con un grito, con una conversación, le voy a manifestar lo que siento, cómo me siento. Si de repente me salí de casillas, se me voló la tapa, se me voló mi corteza prefrontal y no razoné, terminé gritando, tener la capacidad de sentarme y decir, hijo, hace un momento te hablé de una manera que no fue amorosa, no fue respetuosa contigo, perdóname, pero pasa que me siento así, 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 me siento de esta manera, como lo que te hablábamos ahorita, se vale pedir perdón y eso antes le enseña a tu adolescente, o sea, tú le estás enseñando que se puede uno equivocar, pero también se puede aprender de los errores, ¿verdad? Entonces, por eso tan importante que uno pueda definitivamente ser consciente de sus estados, ser consciente de su respiración, de su posición, de sus palabras, de qué tanto esa loquita te está hablando en la cabeza, qué tanto te está diciendo. Te está diciendo, se la va a dejar montar de su adolescente, porque no falta esa loca que tenemos en la cabeza todo el tiempo hablándonos, que nos va a estar diciendo que vamos a ser permisivos si les hablamos de manera amorosa en lugar de enfrentarlos, porque la mayoría de los papás creen que la adolescencia solamente se puede llevar si los enfrentamos, si estamos en un constante enfrentamiento. Y a las mamás que de pronto somos mucho más amorosas, más cercanas, entonces nos dicen que somos permisivas, que ya van a ver cuando sean adultos, y no es así. Pues mi hija ya cumple 23 años este año, imagínate, ¡Wow! ya terminó la Dios mío. adolescencia. No hubo necesidad de golpes, no Qué hubo necesidad. hermoso, qué hermosa tarea. ¡Wow! De verdad, mi admiración, por Dios. Lindo. Sí, sí, es Qué un hermoso. proceso que evaluar esas creencias limitantes, esas creencias que nos dice que la adolescencia es dura, que no se puede ser amigos, que no se puede dialogar, que todo debe ser con gritos, porque así nos enseñaron a nosotros, ¿no? Y no somos ni siquiera conscientes de esos patrones que hemos heredado de mamá y papá. Nunca nos hemos ni preocupado ni ocupado de sanarlo siquiera. Mucha gente dice, a mí me educaron así y yo estoy bien. A mí no me pasó nada y yo salí adelante, pero no sabemos en el fondo qué puede estar pasando. Muchas veces ni siquiera relacionamos una cosa con la otra, ¿verdad? Sí, Nos está yendo mal en los negocios, en el trabajo, y no relacionamos que eso tiene que ver con la educación que recibí de papá y mamá. sí, Entonces, total, total, total. ¡Wow! Mientras te escuchaba, varios puntos me parecen como tan interesantes, en la prioridad de cada uno, el soltar el control, el saber llegar a casa y validarnos también, porque como decía Adri, listo, se te tapó, se te salió la corteza. y, y hay algo muy interesante, también otro tipcito por ahí, y es, oye, me molesta lo que haces, pero te amo. correcto. Súper clave. Entonces, llegaste a la casa, no tenía los platos limpios, no te organizó nada, no hizo nada de lo que tú le pediste. Entonces, dile, me molesta lo que haces, ¿sí? Pero te amo. Entonces, su mente solamente va a guardar te amo para la mente inconsciente. Y su mente consciente va a empezar a procesar el, ay, Dios mío, ¿por qué no lo hice? ¿Sí? Hay como una ganancia allí entre esa frase. Me molesta lo que estás haciendo, pero quiero que sepas que yo te amo, ¿sí? Porque una cosa no contrarresta a la otra. Ujú. Entonces es muy importante que sepamos decirle a nuestros adolescentes, oye, trabajemos en equipo. A ti te gusta esto, esto y esto, ¿verdad? Ok, a mí me gusta esto y esto y esto. ¿Está haciendo un juego ganador? Fíjate, fíjate si estamos ganando aquí los dos. ¿Por qué? Porque también muchas veces tendemos a manipular Sí, y allí no es tan bueno eso, para nada, porque la manipulación nos saca de la empatía a la humanidad. Y nosotros, yo fui una hija que creció en algún momento con manipulaciones y eso no es nada bueno.
Ahí tienes que hacer PNL, constelaciones y limpiarte un montón, porque literalmente, ¿para qué manipular los procesos de la vida? No, la vida es linda, la vida es natural. La vida simplemente es cuestión de saberla escuchar, de saberla soltar. Y todos nosotros los que nos dedicamos al desarrollo humano estamos literalmente en una prueba y en un error, porque creemos a veces también que sabemos muchas cosas, pero no, cada día estamos desaprendiendo algo, estamos aprendiendo de un adolescente que te dice, oye, pero ese no era tu mejor estado, porque en el caso mío, como soy coach, y si estoy en un mal estado, es como que tu hijo viene y te dice, oye mamá, el estado se cuida dentro y fuera del juego. Dios mío, ¿y cómo? Vení, pero soy humana. O sea, ¿qué te pasa? Y te llevan a otro nivel. En el caso me pasa con mi adolescente. Emanuel es un chico que ha crecido en todo esto de la programación neurolingüística, ha visto mi proceso y también se ha convertido como en un coach junior. Y por ahí te desafía y a veces se te puede hacer un poquito más complejo. Sin embargo, ya es más fácil porque ya reconoce malos silencios, reconoce las miradas. No sé si Adriana, antes a nosotros nos criaban y nos miraban y ya con la mirada lo sabíamos todo. No, ya sabíamos Nos qué iba a íbamos. pasar. Sí, ¿Verdad? total, Y total. yo todavía uso eso, porque yo miro a mi hijo, pero lo miro al ojo izquierdo. Eso es otro tipcito. Tenemos más conexión con el ojo izquierdo que con el ojo derecho. Yo no enseño PNL, yo la aplico. Por eso te hablo de la aplicación, más no te voy a hablar lo que hay detrás, porque es un estudio en el cual no me voy a meter, porque no lo enseño, yo lo aplico. Pero todo lo que he aprendido lo aplico y funciona un montón. Cuando tu adolescente no te quiera ni siquiera mirar a los ojos, simplemente conecta con su ojo izquierdo y te vas a dar cuenta que ahí vas a entrar en una conexión directa con él. Y es mucho más fácil hacer un rapport, una conexión. Rapport decimos en la programación neurolingüística, pero ¿qué significa rapport? Es la conexión de dos personas. Y nosotros como papitos y mamitas tenemos una conexión súper natural. Entonces, si no tienes una conexión, si estás viendo que ese adolescente no te quiere ni mirar y no estás conectando con él, mira al ojo izquierdo. Allí vas a poder igualar una mirada y va a ser mucho más fácil el poder entablar una conversación. Ahora, los tonos, ¿te acuerdas que inicialmente estábamos hablando de eso, Adriana? Sí, sí. Los tonos, si llega tu adolescente y te dice, es que tú nunca me entiendes, nunca me escuchas, ¿sí? Y tú bajas, oye, le subes al tono de él, lo igualas, oye, ¿y cómo quieres que te escuche? Lo bajas. El poder del lenguaje con los tonos es algo espectacular. Porque recuerden cuando tu mamá no te dejaba hablar y tú, pero déjame explicar, y uno quería explicar a la mamá y la mamá, no, culi, cagada, bla, 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 y tú no tenías chance. Entonces ahora los adolescentes, de por sí hay algunos que se expresan más que otros, de pronto los que están en silencio, tú también te puedes sentar al lado de él en silencio. En el caso mío, mi hijo a veces habla mucho y a veces, y en silencio sí que ahí nos hacemos un poquito más expertos en poder calibrar un poco más allá qué es lo que le está pasando. Y tú lo empiezas a igualar con tu respiración. Y lo igualas, lo mismo si él se mueve, tú te mueves con él disimuladamente, ¿no? Porque te va a decir, ¿qué estás haciendo? Porque ellos, hay una pureza en ellos que se pueden dar cuenta de muchas cosas que está pasando a nivel corporal en una persona que nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo igualas con respiración, lo miras al ojo izquierdo, igualas su tono de voz y allí vas a poder encontrar más conexión. Y si de pronto está muy enojado, evita tocarlo. Evita tocarlo, por favor. Déjalo que saque eso, déjalo que valide. Si tienes que dejarlo solo, déjalo solo. Y ya cuando lo veas más calmado, dile, déjame darte un abrazo. Déjame darte un abrazo. Y desarmas a ese adolescente, porque literalmente funciona. Se los digo desde mi experiencia, funciona. Y también evitemos reírnos de ellos en contextos donde están explorando y conociendo su personalidad. Ejemplo, si sales de shopping con ellos y resulta de que tienen un estilo muy particular o quieren usar un collar, no sé, hoy en día
ellos son mucho más arriesgados, la adolescencia ahora es mucho más arriesgada, entonces tienen estilos únicos y eso hay que aprenderlo a respetar y amar. Que porque tú fuiste criado de una manera, evita hacer lo mismo, porque no, o sea, Claro. despertemos, estamos en una nueva etapa, en una nueva era de nuestras vidas con los adolescentes y es muy importante respetarle esos riesgos a ellos, porque si ustedes, papitos o mamitas, quizás en este momento tienen inseguridades, fue porque de pronto no te dejaron ser, o te cuestionaban y te decían, tienes que vestirte así, tienes que ser así, contesta, salude mamita, despídase. Y literalmente un adulto cuando crece no siendo lo que esa persona es, o sea, estamos en una tarea de autoconocernos, allí es donde viene esa carencia y esa falta de amor propio, ¿no? Bueno, eso nos podríamos quedar aquí, No, Adriana, aquí hablando. mejor dicho nos quedaríamos hablando toda la noche. Pero mira que es muy importante lo del tema, cuando hablabas un poco del rapport, hay algo que yo hago mucho. Yo tengo un niño pequeño de 5 años y pues ya tengo a la grande, pero con los dos los hago y con los dos me funciona, que es subir mi energía cuando ellos están como abajitos. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis porque no es malo que el adolescente se enoje, no es malo que esté triste, eso hace parte de sus emociones y muchas veces los papás quieren verlo sonriendo 24/7, pero pues eso no es real. Lo que hablábamos ahorita, tenemos que aprender a ser reales. Y la realidad es que el ser humano se enoja, se pone triste, se deprime, o sea, las emociones negativas también hacen parte de nuestra vida. Si el adolescente está triste, o la adolescente porque su novia o su novio le terminó, es obvio, déjenlo que se pone triste, si se quiere pegar su lloradita, que se pegue su lloradita, pero es esa angustia de que no llores, no te pongas triste, no te enojes, pero ¿por qué estás haciendo mala cara? Pues porque quiere hacer su mala cara, si no le está haciendo daño a nadie, no se hace daño a sí mismo, déjenlo que tire trompa, porque es parte de la naturaleza como humanos. Ahora bien, lo que yo les decía del tema de, ahora que Lady nos explicaba de igualar la energía y luego irlo llevando como hacia otro nivel, algo que me funciona mucho, les voy a explicar cómo lo hago con mi hijo de 5 años y luego con mi hija mayor. A mi niño de 5 años se le dificulta a veces madrugar cuando va a ir al colegio. Entonces yo no lo levanto diciendo, bueno, se levantó rápido que nos vamos al colegio porque si lo levanto así, mejor dicho, se va a levantar y no lo va a callar nadie a llorar y llorar y llorar y yo no quiero ir al colegio. Claro que no. Yo empiezo con una energía muy alta. Mi amor, hora de ir al colegio, qué rico, levántate, vamos. Y le pongo música y todo, pero yo empiezo con una energía muy alta para que él se levante con una energía muy bonita. Esto claramente no va a funcionar con el adolescente. Si tú vas donde el adolescente, mi amor, levántate, ¿verdad? Va a decir ridícula. Lo que funciona con los niños no funciona con los adolescentes. Pero, por ejemplo, lo que ahorita Lady nos explicaba, la manera como tú le hablas, el tono que le pones, si llegó bravísimo a mí no me hables, ahorita no quiero hablar con nadie, entonces tú con el mismo tono de voz y con tu misma energía, si tú te subes a nivel de él, si yo me enojo al mismo nivel, van a chocar y ahí no hay poder humano que puedan razonar, hablar, tener una conversación tranquila, no. La idea es que tú le empieces a bajar y si definitivamente ves que por más amable que tú le hables, por más amorosa, él está con su cerebro oído, que está, no está pensando en ese momento, lo mejor es dejarlo, que se calme. Muchos papás y muchas mamás piensan que si lo dejo, entonces me ganó. Pero esto no es una batalla, esto no es quién es el más fuerte ni quién es el más inteligente. Tú eres lo estás acompañando en un proceso. Yo siempre le digo a los papás, esta es la etapa de preparación para la vida adulta. Es la última etapa para ya soltarlos, básicamente. Entonces, procuremos que esta preparación sea muy buena en casa para que en la vida adulta, mejor dicho, sean unos adultos excepcionales con sus fallas y con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero que esa preparación la hagamos muy bien desde casa. Entonces, aquí no se trata de quién le va a ganar a quién grita más duro, sino de cómo podemos nosotros guiarlos en ese proceso, cómo a través de los errores que ellos cometen, porque van a cometer errores, o sea, no crean que van a pasar, ¿qué más quisiéramos nosotros que aprendieran de los errores de los demás, verdad? Pero inevitablemente van a cometer sus propios errores, así como lo hicimos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos enseñarles a ellos a través de esos errores? Mi querida Leyu, para ir cerrando este podcast tan lindo, porque por mí me quedaba hablando 2 horas más contigo.
Igual. Otra recomendación que le puedas hacer a mamá y papá desde tu experiencia, no solamente como coach, sino también como mamá. Bueno, cuidar tu corazón para cuidar el de tu hijo. Por Mm, favor, con sus palabras, con cómo te tratas a ti mismo, cómo eres tú, cuando te ves al espejo, cómo te validas, tus emociones, cómo te tratas. De esa forma en cómo lo haces contigo, te aseguro que le vas a emanar esa energía a tus hijos. Desde mi experiencia, te digo, y es lo principal es que recordemos que somos humanos, no somos perfectos, que vivimos en una montaña rusa constantemente, que evitemos compararnos con otras familias, con otros hijos o con otras personas. La comparación es terrible, nada que ver, es horrible. Y pues el miedo siempre va a existir porque cuando tú aprendes a manejar los miedos como un mensajero y poderlo transformar de una manera que sea ecológica, que es ecológica, que te genere bienestar ese miedo y no un malestar o una ansiedad, y aprender a escuchar lo que dice tu cuerpo y como dice Adri, aprender a ser consciente de lo inconsciente, creo que allí la vida va a ser mucho más fácil. A veces sufrimos más con la mente que con lo real. Entonces, la invitación para todos los que nos están escuchando es: cuiden su corazón como van a cuidar el de su hijo, déjenlo ser y sean ustedes. Aprendamos a disfrutar de lo sencillo y saber que donde estamos, con quien estamos y cómo estamos es perfecto para tu propósito de vida. Soltarle el control y tener más fe. Cuando tenemos fe, podemos aprender a esperar con más paciencia y con más calma y evitar pensar de que tenemos que tener una vida perfecta. Como es y sea lo que sea que esté pasando tu adolescente, por favor, evita tirar la toalla y sobre todo, llénate de fuerza para que puedas sacar a ese adolescente donde esté, porque hay pozos muy profundos donde muchos adolescentes quizás hoy no están saliendo por falta de fe, por falta de amor, por falta de amor propio y sobre todo por esa energía que podemos emanar nosotras las madres a nuestros hijos. No sabemos para qué esté pasando lo que estás pasando, pero sí hay un propósito superior y creo que allí lo más importante es que cuides tu corazón porque de ahí van a venir también tus pensamientos, la forma en cómo vas a empezar a vivir, sea cual sea la situación que estés viviendo. Agradezco muchísimo, Adri, este espacio. Es todo lo que sale de mí, es hablándomelo, porque no hay mejor forma de dar un consejo que hablarse y hablarle a otros. Cuando tú le das palabras a otros, te las estás dando a ti y es volver a recordar dónde estamos como papitos, como mamitas y saber que a la final no sabemos nada. Estamos aprendiendo y qué lindo poder gozarnos y también validarnos cuando la vida no es tan sabrosa. Y bueno, gracias, gracias. Muy lindo este espacio, Adri. Yo también me quedaría aquí mucho tiempo y sí. deseo lo mejor para todos ustedes, papitos, de corazón. Y por favor, no se olviden de invertir en ustedes. Inviertan, por favor. Es súper clave invertir en nosotros como papás y como Mil, mamitas. mil, mil, mil gracias por tu aporte. De verdad que a mí me encanta escucharte hablar. Me encanta la información, cómo la transmites, tu energía, obviamente. Te agradezco mucho el aporte que hiciste a esta comunidad también. Y bueno, espero tenerte por acá nuevamente en otro episodio. Gracias, Adri, a ti por todo lo que estás haciendo por la adolescencia y por las mamitas y los papitos. Nos vemos en una próxima. Te mando un beso y un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya encantado tanto como a mí. De verdad que me fascinó tener a esta súper invitada conmigo. Recuerda que si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que tengas acceso a toda la información que estoy trayendo porque cada vez, mejor dicho, esta información va a estar muchísimo, muchísimo mejor. Si te gustó este video, dale like y recuerda por favor compartirlo con todas las mamás, papás de los adolescentes que conoces. Inclusive si todavía no tienen a sus hijos adolescentes, compárteles esta información para que conozcan esta valiosa herramienta. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Chao, chao.